En la continuidad de Central de Noticias, en este día martes, vamos a hacernos un break, vamos a hacer un pequeño espacio en donde vamos a adentrarnos de lleno al corazón de la cultura italiana. Y esto es una nueva columna que vamos a compartir con ustedes porque vamos a explorar no solo la riqueza italiana, vamos a adentrarnos en el arte, en su gastronomía, vamos a conocer un poco de su historia y también conocer, por supuesto, conectar con estas tradiciones milenarias y la vida contemporánea. Este es el objetivo de esta nueva columna que le proponemos aquí en Central de Noticias. Vamos a conocer Modo Italia. Bueno, y para esto está con nosotros el profesor Alejandro Fruncieri, a quien ya le damos la bienvenida. Ale, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Sandra, por Amigo la bienvenida. De la casa también, Alejandro. Muchas gracias por la convocatoria, a todo el equipo. Bien. Y bueno, un gusto de poder compartir y charlar junto a los televidentes y ponernos en este modo Italia, como dice la columna. Modo Italia, que tiene tanto para desarrollar, ¿no? La cultura italiana, todo lo que tenemos para conocer, para ver, más allá de algunas cuestiones que ya es como que el común de la gente sabe y conoce. Siempre están aquellos datitos interesantes que podemos contarles, ¿no? Desde ya, sí, porque Italia es una cultura, una nación con tanta historia que hunde sus raíces en lo que es la cultura latina, durante la etapa de la Roma antigua, pero luego también durante toda la Edad Media, el Renacimiento y posteriormente ya con el nacimiento del nuevo Estado italiano, toda la cultura italiana más contemporánea. Pero entonces hay desde gastronomía, arte y mucho más para charlar y compartir. Y estamos tan influenciados por ellos aquí también en nuestro país. Desde ya, más de 30 millones de argentinos. Exacto. Tenemos algún ascendiente, ¿no? O por muchos lados o algún bisabuelo por ahí italiano. Exactamente, es así. Y hoy un tema muy interesante como lo es la Fontana di Trevi, ¿es así? Exacto, sí, la Fontana di Trevi, que es una de las miles de fuentes, ¿no? Fontana, un apellido también común en Argentina, que significa eso, fuente, en una ciudad que es conocida, Roma, como la Città delle Fontane. ¿Por qué? Porque hay en Roma más de 2.500 fuentes, algunas que son verdaderas obras de arte, ¿no? Hay muchas otras y que alguna compartiremos tal vez en el futuro, pero hay obras de arte y también los que se llaman los nazi. ¿Qué son los nazi? Son cilindros de hierro forjado con una canilla que se asemejan a un naso, es decir, a una nariz. Y de ahí, que también es algo que se utiliza en el lunfardo, ¿no? Hay muchísimas fuentes con agua potable que la gente puede consumir. Pero bueno, la Fontana di Trevi es una de esas fuentes con mucho arte y que tiene sus orígenes en la antigüedad. Mucha historia en la Fontana di Trevi que tiene algunas características especiales, ¿no? Sí, desde ya. Primero, esta característica del agua de ser potable viene desde un manantial que está en las afueras de Roma. Fue construido en la época del emperador Augusto. Y bueno, en una época llegaba por un acueducto y ahora algo de lo que quedó de ese sistema permite que todavía llegue el agua hasta allí, pero además que sea potable. Pensemos que, según cuentan las crónicas, los ingleses consideraban que era tan buena la calidad del agua que elegían el agua de la fontana para hacer el té, de las 5 en punto. Los ingleses en Roma se llevaban muchos toneles de agua al Vaticano de esa fuente y, de todas formas, la gran fuente que hoy conocemos es del siglo XVIII. El Papa Clemente XII decidió hacer una gran obra de arte en esa zona y allí fue cuando Nicola Salvi, así se llama un arquitecto que no es tan conocido, desarrolla esta obra que es magnífica, ¿no? Por su tamaño, por el lugar donde se encuentra y por todas las esculturas que desarrollan un programa muy interesante, ¿no? En esa zona de la ciudad de Roma. En la misma Fontana di Trevi hay un animal en medio, ¿verdad? Bueno, en realidad tiene como una figura allí. Exacto, porque está dedicada a Neptuno y particularmente la alegoría se llama Domando las aguas. Neptuno, rey del mar. Estamos pensando en la mitología, que va en una ostra, que es su carroza, y va domando dos caballos de mar,
uno bien arisco, que sería la tempestad del agua, y otro tranquilo, el agua calma, y dos tritones que son figuras mitológicas, hombres con forma, con el cuerpo humano y la cola con forma de pez. Sería la versión masculina de la sirena, que es mucho más conocida. Y en esa fuente, que es muy del barroco, es decir, mezcla la arquitectura, ese es el frente de un palacio. Sí, Bien, exactamente. esa magnífica arquitectura que combina esculturas como las que mencionamos de Neptuno y otras que simbolizan la salud, que simbolizan la abundancia, se enlazan directamente, como lo hacía también el barroco, con la naturaleza y el agua. Imagínense todos quienes están viendo, llegar a ese lugar, impactarse en una plaza chiquita con una obra monumental. Claro, porque la plaza es pequeña. ¿Cómo se llama la plaza? La plaza también tiene el nombre de Piazza di Trevi. Ajá. Y después ha ido cambiando con el paso de los siglos su nombre. Exactamente. Pero uno va por callecitas chiquitas y de repente te encontrás con esa plaza, pero el tamaño de la fuente impacta, y pensemos en el sonido del agua que va cayendo, ¿no?, por esas cataratas, y a su vez con el sol y a su vez con la iluminación nocturna, ese brillo, ¿no?, del agua al ir cayendo por las rocas y por todos los elementos decorativos que hay. Es decir, que es una obra que deja a quienes van allí sin la posibilidad de ser indiferentes. Totalmente. Y bueno, con esta mitología también que envuelve. Y la gente que llega a la Fontana di Trevi, ¿qué es lo primero que hace, Ale? Bueno, por supuesto, hoy en el mundo de la selfie, seguramente pensar en una selfie, pero la selfie va a tener la monedita. La moneda, exacto. La moneda, que es para, según dice la tradición, la leyenda, arrojar una moneda con la mano derecha hacia el lado izquierdo del hombro, o por el hombro izquierdo, para volver a Roma. Pero ¿Ese es el pedido? Ese es el pedido. Después hay otras versiones, ¿no? Sí. Que si se tiran 3 monedas de un lado es para conseguir el amor rápido, otra para salirse de ese amor. ¿A quién le creo, Ale? Bueno, es que hay muchas versiones, pero la más conocida es esta, ¿no? Sí, la de volver a Roma. Y pensemos que se llegan a tirar tantas monedas que se cuentan por millones de euros por año, ¿no? Que se utilizan hasta ahora. Van destinados a Cáritas de Roma, y con eso se realizan obras benéficas, y es tal el impacto que, bueno, ha ido creciendo cada vez más la cantidad de turistas que visitan ese lugar para cumplir con la tradición, o simplemente nada más y nada menos que apreciar la obra. Dicen que hay una pequeña fuente en uno de los laterales, que es la fuente de los enamorados. Exacto. Bueno, como está la cantidad de gente que va, han surgido otras tradiciones, pero también un poco para organizar el tránsito. Entonces, en las fuentes de los enamorados es donde ahora se realizan algunas de las otras tradiciones, ¿no? Ok. Sería como para despejar un poco, Exacto, digamos. es como una parte de la fontana, porque la Fontana di Trevi es una gran fuente, pero que tiene como pequeñas fuentes, ¿no?, en su estructura, y una fuente más pequeña donde allí los enamorados van y se hacen las propuestas de casamiento y otras tradiciones. Exacto. Hay muchas personas que han viajado, que han tenido la oportunidad, dicen que, bueno, hay una característica, que debajo de esta fuente hay un museo, pero eso no es un museo tradicional o convencional, sino que también hay un sector de pasadizos con agua, ¿es así? Exacto. Pensemos que, como decía al principio, estamos hablando de una ciudad que fue la capital del Imperio Romano, y más allá de que con el paso de los milenios muchas estructuras se fueron destruyendo, quedaron en ruinas, mucho de lo que queda allí, en algunos casos hasta casi está en condiciones de ser utilizado, y si no, bueno, a medias, con forma de ruina arqueológica, pero también en una zona de circulación, porque Roma era muy poblada, y de allí la necesidad de la creación de los acueductos que traían a distintos sectores el agua. Entonces, parte de esos sistemas quedan, por lo menos como muestra, o en algunos casos semifuncionando, digamos. Exactamente. Algunos me preguntan, ¿se puede nadar en esa fuente? En ¿Se realidad, puede entrar, mojar los pies, las manos? Como poder físicamente, y el espacio da, pero no se debe. Claro, está prohibido. Está prohibido porque, bueno, realmente pensemos en pleno julio, agosto, en Roma hace mucho calor. Sí. Eso hace que todas las personas, los turistas y los locales, están buscando lugar para refrescarse, pero no porque podrías pagar una multa de hasta 250 euros, podrías ir preso. Pero bueno, es como un lugar para refrescarse, y además porque hay una película muy famosa, ¿no? La Dolce Vita. La Dolce Vita. La Dolce Vita. Que hizo que a partir de esa escena,
con Anita Ecker y Marcello Mastroianni, donde ella ingresa a la fuente y lo invita a Marcello que ingrese. Bueno, es una escena muy conocida, tal vez una de las escenas más conocidas de la historia del cine, y bueno, muchos quieren imitar esa escena, pero los detienen durante un momento y sí o sí, lo que si no van presos mucho rato, por lo menos van a pagar una multa muy alta. Entiendo que tienes la seguridad como corresponde. Ahí estamos viendo la escena de la película, excelente. Sí, gracias, señor director. Sí, es el momento, ¿no? Entiendo que esta fuente tiene seguridad 24 horas. Exacto, sí. Primero porque pensemos que durante todos estos años hay gente que hasta incluso se obsesiona con las obras de arte. Entonces ha habido gente que, además de nadar, que no corresponde, pero también por Iván y quieren llevarse un pedazo de la fontana. Total es un pedacito, es una roca, un pedacito de mármol. Claro. Y por otro lado, realmente hay tanta gente que asiste que hubo que comenzar a organizar los momentos y la cantidad de gente que llega allí. Entonces, por ejemplo, desde febrero se decidió que todo turista que acceda lo podrá hacer entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche aproximadamente, pagando 2 euros. Que eso implica millones de euros, que es muy interesante porque va a permitir también el mantenimiento de este lugar, el mantenimiento, ¿verdad? Tanto de la Fontana di Trevi como otras obras de arte que necesitan justamente, que por ahí no tienen la popularidad de la Fontana, pero que requieren mucho dinero. Y los romanos, que obviamente son los locales y no querían ni pagar, pero tampoco querían quedarse sin asistir y hacerlo de manera tranquila. Entonces los romanos no pagan, pero tienen la fontana para ellos hasta las 10 de la mañana, tempranito, o después de las 10 de la noche. Tienen esa solamente pueden ingresar los ciudadanos romanos con su documento. Pero es la manera, bueno, de que no asistan tantas personas y que de alguna manera también pueda ser mucho más ordenada la experiencia y se la puede disfrutar, ¿no? Bueno, son estas cuestiones, ¿no? De cal y arena de los éxitos en esta imagen, Alejandro, se ve como así tan imponente, ¿no? En medio de la ciudad de Roma, tal cual. Como bien decías vos, con el sonido del agua, con estas especies de cascada, bueno, sin duda que es imponente la imagen. Muy interesante esa imagen porque realmente se ve cómo se ven los tejados. Se ven los tejados. Y aparece como un huequito, allí donde está la plaza. Entonces, eso desde arriba, pero pensemos que es casi como un laberinto por momentos. Entonces llegar allí y de repente, después de buscarla, realmente vale la pena. Y ni digo la posibilidad de parar o en alguno de los hoteles cercanos o ingresar al Palazzo Poli, es el nombre del palacio que da la fachada a la fontana, que tiene galerías de arte muy interesantes y la galería más grande, que se llama Dante, tiene una ventana privilegiada para ver hacia la fontana. Así que bueno, ese es un detalle que por ahí muchos no lo conocen, hay que ir por otro lugar. Seguramente hay que pagar un monto mínimo, pero para acceder al museo. Claro. Y entre otras joyas está la posibilidad de pararse frente a una ventana y tener una vista de la fontana, que bueno, seguramente ahora ya no es tan factible incluso desde el frente porque hay mucha seguridad. Pero bueno, es una joya la Fontana di Trevi que vale la pena conocer. Excelente, aprendimos un poquito más, y a partir de ahora vamos a escucharlo, Alejandro, también que nos traiga un poquito de Italia a este segmento. Con mucho Gracias gusto por estar acá, Alejandro. A ustedes y nos veremos en el próximo Modo Italia. Exactamente, gracias. Modo Italia. Bueno, nos vamos... Bueno, nos vamos ahora hacia la pausa. En un ratito volvemos con más información. Quédese con nosotros.